Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hablar de inmigración y sobre todo, bueno, vamos a analizar un poco, porque ha sido como controvertida, según políticamente quien lo haya querido llevar a la controversia o no, esa regularización de inmigrantes que ha llevado a cabo el gobierno de la nación, presidido por Pedro Sánchez. Y en este caso vamos a hablar con una persona que conoce bien este asunto. Se llama José Miguel Morales y es es director de la Federación Sur Acoge, una institución que cubre, bueno, pues los principales puntos, ¿no? En Ceuta, Melilla, creo que decía Andalucía y Canarias, y que a través de Acciones Unidas, en la Asociación Acciones Unidas aquí en Lanzarote, pues también escanean un poco cómo está la situación. Vamos a hablar de cómo se puede valorar esta regularización y también los detalles y a veces las dificultades de las personas que vienen aquí a trabajar y que luego casi es que le ponemos más trabas que otra cosa. Sin más dilación pasamos a hablar con José Miguel Morales. José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por atendernos y gracias por atendernos también en Las Voces de la Mañana. Entonces, hoy tengo doble y como dijiste bastantes cosas interesantes, vamos a ir un poquito al grano. La regularización, ¿qué valoración hacen ustedes desde el colectivo? La palabra es necesaria, o sea, tenemos muy claro. Son 500.000, ¿no? 500.000. Hay un estudio de la Fundación de Bancos y Cajas de Ahorro que salió hace 15 días que hablaba de que hay hasta 840.000 personas indocumentadas en España. Se estima, pero esto es hacer un poco estimación muy por encima, que unas 500.000 podrían beneficiarse de esta regularización extraordinaria. O sea que hay 500.000 de personas que podría pasar a normalizar su situación en el país. Vale, entonces la valoración... Necesaria. O sea, indudablemente porque ahora que se habla mucho de la desigualdad en el país, de que es un país, es verdad, los grandes números de economía española van cada vez mejor. No tenemos muy claro si la población de a pie lo notamos tanto, no nos va a ayudar tener a casi 1 millón de personas, 840.000, sin documentación, que significa sin poder cotizar a la Seguridad Social, sin poder tener normalizado su acceso a la sanidad o a la educación, sin poder prosperar de una manera razonable igual que el resto de la población. Eso no nos va a ayudar a funcionar mejor. Vale. Luego hablaremos políticamente porque se están, yo creo que, mezclando informaciones. Me gustaría que dijera, para que la gente también le quede un poco claro, que ¿quién es el perfil de la persona que puede ser regularizada? Hay que ser muy prudentes. Anoche en la sesión informativa que tuvimos lo explicábamos insistentemente. Todavía no tenemos publicado en el BOE cómo se va a concretar esta regularización. Claro. O sea, que ahora mismo estamos hablando de preliminares, ¿no? Con la información que hay ahora mismo, ahí va a haber fundamentalmente 3 perfiles. Personas que estando antes del 31 de diciembre, o sea, quien acaba de llegar, quien llegó, esa persona, o quien pueda ahora plantearse venir, no va a poder documentarse por esta vía. Esto es muy importante. Entonces, quienes estaban aquí el año 2025 y anteriormente, si tienen una oferta laboral, que esto es relevante, si tienen menores al cargo, o sea, que son familias que tienen niños, que esto es muy serio, chavales con sus padres que están sin documentación, con lo que eso implica, ¿no? O una situación de vulnerabilidad social muy clara. Ayer hablábamos con una mujer que había sido víctima de violencia machista y que evidentemente pues, tiene una situación clara. Ese tipo de perfiles son los que van a poder documentarse. Gente con una oferta de trabajo, con posibilidad de trabajar, gente, independientemente que va a trabajar, que tenga menores a cargo, o gente que tenga una situación de vulnerabilidad social clara y que, por tanto, necesite normalizar su situación. Vale, entonces algo normal podría ser, por ejemplo, mujeres o hombres que atienden en labores domésticas, dependencia, ¿no? Ahí hay mucha gente... Bueno, o sea, en toda España, dependencia, en las zonas donde trabajamos desde Sur Acoge, evidentemente hostelería, agricultura. Esto nos suena también mucho aquí en Canarias porque compartimos la realidad, ¿no?, de Canarias y Andalucía, hostelería y agricultura. Construcción, es decir, los sectores donde tradicionalmente la economía sumergida, o sea, gente trabajando sin contrato, han sido muy habituales y esto va a hacer aflorar. Y además aquí yo lo sé por familiares míos y porque hablamos con algunas asociaciones empresariales, las empresas que lo quieren hacer bien reclaman esta medida. Eso te iba a preguntar. Porque están cansadas de la competencia desleal. A mí me lo decía el otro día una empresaria, decía, hombre, es que yo quiero tener a mi gente dada de alta, a veces no puedo, porque la gente que me ha llegado o que me funciona no tiene permiso de trabajo, pero es que tengo competencia que no da de alta a nadie, ni español ni inmigrante, que vayan a por ellos y que los empresarios que queremos hacer las cosas bien, cumpliendo con la ley, podamos hacerlo. Claro. Y esto es una demanda, bueno, que ha expresado la COE en primer lugar,
pero después distintas confederaciones empresariales autonómicas se han manifestado a favor de una regulación extraordinaria. Claro. Pues José Miguel, vamos a la pregunta porque también yo esta mañana te las hacía conjuntas y hay que separar. La ley. Me gustaría que explicaras un poco por qué la ley es tan engorrosa y qué situación se da. Porque, por ejemplo, yo te pongo el caso y así los telespectadores igual lo entienden. Yo, por ejemplo, yo tengo un bar y trabaja para mí un señor colombiano. Y necesito otro trabajador y no lo encuentro. Y yo le puedo decir, oye, tú en Colombia, ¿puedo ofrecerle un contrato de trabajo y venirte y ya trabajas conmigo? Y la ley no me deja. La ley no lo permite. Hay algunas situaciones excepcionales donde sí, pero son mínimas. En la práctica hoy día, lo que es contratar desde el país de origen para venir a trabajar aquí, eso es dificilísimo, dificilísimo. Solamente se permite con situaciones muy concretas, de gente muy cualificada, situaciones muy excepcionales. Pero en la práctica, ese caso que usted está diciendo, o que nos pasa a veces con los empresarios agrícolas que dicen, oye, viene la campaña de la aceituna en Jaén, me falló la cuadrilla, ¿podemos llamar a alguien que venga de Marruecos? Esto no funciona así. Y esto es el principal problema. O sea, esta regularización es necesaria porque nuestra ley de extranjería no facilita que la gente pueda venir desde el país de origen con un contrato de trabajo y con seguridad jurídica para migrar. La irregularidad la genera un modelo de ley que tenemos que aboca a que la gente entre como pueda, a veces jugándose la vida, y malviva sobreviviendo hasta que pasan unos cuantos años y entonces puede hacer la documentación. Porque ahí entra lo del arraigo. Eso es claro, el reglamento de extranjería, y esa fue la reforma el año pasado, que ya dijimos era buena pero se quedaba corta, ya lo dijimos, sí. Y de hecho este proceso extraordinario es porque se quedó corto en la reforma del reglamento. Lo que indica es que a partir de estar 2 años en el país, 2 años viviendo como se pueda, es cuando uno puede empezar a plantearse, documentarse si tiene una oferta de trabajo o si tiene una posibilidad de una formación reglada y demás. Es decir, los distintos supuestos de arraigo, que es un tema muy técnico y no voy a entrar ahora, pero hay que estar al menos 2 años sobreviviendo como se pueda en la economía sumergida para poder empezar a plantearse el arraigo, que la mayoría de veces son 4 y 5 años porque no siempre es fácil cumplir con las condiciones del arraigo. Vale. Y José Miguel, desde la Federación Sur Acoge, ¿cuál crees ustedes qué creen que debería ser la norma? La norma que debería ser, porque a lo mejor tampoco hay que ser laxos, porque las fronteras también hay que controlarlas, por lo menos con cierto rigor. No sé si ustedes establecerían un plazo más corto. Tiene que haber una norma. Como para todo, en democracia necesitamos leyes y cumplirlas, que esto es importante. Pero necesitamos leyes sensatas y que se adecúen a la realidad. Entonces, lo primero que tendríamos que tener es que en los consulados en los países de origen las personas pudiesen solicitar venir y que hubiese un procedimiento vinculado a la realidad del mercado de trabajo o a la realidad social, no tiene que ser el mercado de trabajo, que diga, oye, anualmente sabemos que España, para poder desarrollarse y prosperar, va a necesitar una afluencia de personas extranjeras. Nosotros llevamos 35 años trabajando. 35 años implica que las migraciones empezaron antes que nosotros. Aproximadamente digamos que llevamos 4 décadas en España de afluencia de personas migrantes. Hoy por hoy no se entendería la dinámica del país ni la salud económica a nivel de datos macroeconómicos si no fuese por ese entre el 15-20% de población española que no ha nacido en España, pero que ya forma parte de la población y que son vecinos y vecinas. Hemos tenido una lógica de que la gente viniese como pudiera, a veces, digo, jugándose la vida, y esto nos ha generado muchas tensiones, como está ocurriendo ahora mismo. Si tuviésemos posibilidad de que la gente pudiese venir desde el país de origen a través de nuestras oficinas consulares solicitando poder venir con papeles y de manera normalizada, pues no habríamos perdido miles de vidas en las aguas, como bien sabemos, tanto en el litoral canario como andaluz, ni tendríamos esta situación de personas indocumentadas en el país. Claro. La regularización, y sobre todo jurídicamente, porque yo te decía la primera pregunta, la pregunta del perfil, es porque también hay mucha gente, o estos determinados partidos políticos, vamos a decir claramente aquí Vox, muchas veces intentan decir que esto es pues los chicos que han venido en pateras, los que han estado en centros, los que han creado un poco de jaleo, que esos son unos pocos y se llevan la fama para todos. Pero luego, en cuanto a nacionalidades o incluso de continentes, ¿es más sencillo integrar y regularizar a gente venida del continente americano que del continente africano? Bueno, jurídicamente la ley es más beneficiosa para las personas de América Latina que para las personas de África. Esto es así. O sea, la ley deja más margen para facilitar
la documentación y el acceso al país a la gente de América Latina que a la gente de África. Esto es una cuestión legal. Ya si es más fácil la inclusión o tal, yo ahí no voy a entrar porque es un tema muy subjetivo. Yo personalmente tengo personas que pasan como usuarios de nuestras asociaciones, tengo amigos personales de ambos sitios. Yo no tengo la sensación de que un perfil sea más sencillo para la convivencia que otro, ni mucho menos. Y más aún pues, en un sur de España donde nuestras raíces y conexión con el mundo musulmán son históricas. No nos entenderíamos sin esa conexión, ¿no? Así que yo ahí soy escéptico con que sea más fácil la integración de unos perfiles que otros. La integración es fácil cuando se accede a servicios públicos básicos, cuando tengo una vivienda y cuando tengo posibilidad de ganarme la vida de una manera lógica. Así es muy fácil integrarse. Cuando es muy difícil es cuando me ponen problemas, cuando me discriminan o cuando la ley me lo impide. Claro. Lo que sí me decía es que también luego España sí tiene convenios con Sudamérica, ¿no? Muchas veces me decía que incluso algunos países no sé si no es necesario ni el visado. Efectivamente. Claro. Esto es lo que hace y esto es lo que implica, esto es lo que en la práctica genera una diferencia de trato. La gente de América Latina tiene más fácil llegar y en la práctica la migración en España es significativamente mayor del conjunto de América Latina que de cualquier otro origen. Claro. Y por mucho que, evidentemente, en las noticias, y esto lo sabemos, vuelvo a decir, los territorios del sur peninsular y del sur de España, las noticias se centran en la gente que llega en embarcación, que se deja la vida a veces en el camino. Esa es la cara más negra y más desagradable de las migraciones, ¿no? Pero la migración significativamente en España es de América Latina. Claro. Yo entiendo perfectamente lo que dices, por ejemplo, con tanto la gente, yo la verdad que a mí es que me encanta la gente que, porque hemos trabajado yo trabajo a diario con gente sudamericana y con gente musulmana, menos con gente musulmana porque a lo mejor no estoy en una cocina de un hotel o de un restaurante que ahí seguro que habría mucha gente, pero sí es verdad que luego hay gente que dice, por ejemplo, determinadas cuestiones de la religión, el papel de la mujer, determinadas cuestiones que ahí se ponen en tela de juicio. Se debe también a lo mejor el Estado, por ejemplo, en Francia, no sé, ya le dice usted no puede vestir de tal manera porque la mujer no tiene... Ahí eso puede crear tensión o puede llegar a legislarse, o consideras tú que, como hasta ahora, que tampoco es verdad que no es que haya habido grandes aleos, pero sí puede ser una discriminación hacia la mujer. Yo aquí voy a levantar una alerta. Casualmente hay quien se acuerda de los derechos de las mujeres cuando es para señalar a la persona que lleva el hijab o tal. Y ese mismo perfil de quien cuestiona si el hijab es o no tal, suele también ser el quien cuestiona si en España tiene que haber reconocimiento a la violencia de género, si tiene que haber ayuda a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista. Es decir, vamos a dejar a las mujeres que son muy capaces de hacer su vida y de elegir sus opciones personales, que hagan su camino, ¿vale? Porque hay una mirada un poco... Claro, hay una mirada a veces muy paternalista en ese sentido, y a mí, insisto, estas discusiones a título personal y como organización, casualmente las tenemos con quienes luego te dicen que es que lo de la violencia machista es un invento de los progres. No, perdone usted. Vamos a dejar a las mujeres hacer su camino. El feminismo ha dado grandes pasos en este país. Hay muchas corrientes del feminismo y hay un feminismo dentro del mundo musulmán que está haciendo un trabajo muy interesante. Sí, ¿no? Vamos a escucharlas a ellas y que sean ellas las que nos digan cómo quieren vivir, ¿no? Yo creo que esto Marruecos, Irán, tal. Claro. Otra cosa es cuando hay un elemento de seguridad, como puede ser cuando algunas opciones absolutamente minoritarias y residuales, cuando es el burka, y evidentemente si la policía tiene que identificar a alguien por los motivos que sea o se va a acceder a un edificio público, pues que esa persona con la discreción necesaria se identifique. Pero esto no está en tela de juicio y esto en España no es un problema a día de hoy, esto hay que decirlo. Hay quien quiere hacer un problema, pero insisto, seguramente no sea por velar por los derechos de las mujeres, sino por otros motivos. Ahora vamos a hablar. Sé que es complicado, pero esta mañana hablabas en la radio también, el tema de Lanzarote en el caso de, claro, estamos hablando de unas cifras que todavía hay un baile entre 840.000 y 500.000, pues imagínate, en Lanzarote no se sabe exactamente, pero sí se habla de una estimación de cuánta gente podría ser regularizada aquí. Claro, eso. Lo decíamos esta mañana en la radio. Uno de los motivos para documentar a la gente es para que el Estado sepa cuánta población hay, dónde está y quiénes son. Al estar indocumentados, en gran medida son invisibles para la Administración. O sea, que esto también hay que decirlo, ¿no? O sea, es lógico que el Estado quiera saber, oiga, ¿usted quién es? ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? Es decir, pues como con toda la población. Entonces, la documentación también aporta eso. La regulación también aporta eso. ¿Cuántas personas en Lanzarote? A ver, esto es un poco...
sacar la bola de cristal y es difícil dar una respuesta rigurosa. Hay una estimación hecha, insisto, de una manera muy valiente. Nosotros calculamos que podemos estar hablando de unas 3.000 personas en la isla que pudieran acceder a la documentación a través de este proceso. Ojalá, cuanta más gente lo consiga, insisto, será mejor para todos. Sí, ¿no? Y seguro además que, como decías, esta gente ya está trabajando, está ya integrada, lo nuevo que hay que darle... Porque esa es otra. ¿Cómo se siente la gente que ustedes tratan...? Porque yo también he estado en el extranjero y cuando... Y eso que no he estado en esa situación de tanta, ¿cómo se dice?, opacidad. ¿Qué complicaciones tiene en un día a día una persona que no está regularizada pese a que trabaja y vive aquí y convive? Voy a poner un caso de una familia que estamos ahora mismo atendiendo. Él trabaja en la construcción, ella trabaja en limpieza, ambos sin documentación y con dos chavales en la familia. Uno de ellos terminando la educación secundaria obligatoria con el esfuerzo normal que hace cualquier adolescente por terminar sus estudios y con un expediente académico interesante, ¿vale? Este chaval tiene dificilísimo acceder a la etapa de educación que no sea obligatoria. Cuando tiene un talento académico evidente y sería bueno para toda la población, darle la oportunidad de formarse y que el día de mañana fuese un profesional en el ramo que fuese. Al no tener documentación, pasar a estudios superiores es tremendamente difícil, casi imposible en muchos casos. Este es un caso claro de cómo el no estar documentado limita a la persona, pero limita también a toda la sociedad a aprovechar el talento que tenemos. Al mismo tiempo, esos padres, evidentemente, si tienen un accidente laboral, van a tener muy difícil el reconocimiento de la enfermedad laboral. Todo el tiempo que estén trabajando sin cotizar, no van a tener ni un derecho a paro, ni el día de mañana derecho a una pensión, con lo cual estamos facilitando que haya gente que cuando deje su edad laboral pues tenga menor pensión, lo cual no nos interesa a nadie, pero es que además al no estar cotizando están reduciendo la obligación que tiene el empresario de cotizar a la Seguridad Social por esa persona, aparte de la cotización de la persona, la que tiene el empresario, que de ahí salen los servicios públicos y también las pensiones de las personas pensionistas actualmente en España. Por tanto, ojito, porque cuando decimos que por qué hay que documentar a la gente, porque una persona indocumentada sigue aportando al enriquecimiento de algunas personas, pero no al conjunto de la sociedad. No porque no quiera, sino porque no se le permite. Y luego está lo difícil que es vivir con miedo a que me pare la policía, que me pueda echar del país, estoy malo, pero no sé si debo ir al centro de salud, porque no está claro si, aunque oficialmente sí o jurídicamente sí, pero te tienen que atender, ¿no? A veces no es tan sencillo que se reconozca la atención sanitaria. Me gustaría poder matricularme para prosperar en mi empleo y hacer un curso de especialización en no sé qué, y no puedo. Es un constante limitar las opciones de desarrollo de la gente, insisto, que eso tiene un efecto negativo para toda la población, porque estamos desperdiciando talento y gente, ¿no? No, sí, además me imagino que para cuestiones mínimas, contratos pequeños, para darte de alta en la telefonía, tal, o no sé. Es todo complicadísimo, bueno, y a veces incluso para ponerte un número de cuenta en el banco. Y voy a poner un ejemplo que es palmario para nosotros. Nosotros hablamos de la denuncia segura, que es un concepto, y es que a mí mañana me roban la cartera, o me roban el móvil, o soy víctima de cualquier agresión en la calle, y lo primero que voy a hacer es ir a denunciar a la comisaría. Si estoy indocumentado, no. Porque cuando entro por la puerta, lo más fácil es que lo primero que me encuentre es una orden de expulsión, antes de saber incluso el delito del que he sido víctima. Claro. Con lo cual, el hecho de no poder denunciar deja en la calle al delincuente, sin perseguir por la fuerza de seguridad, y hace víctima doble a quien ha sufrido el delito. Y esto es tremendamente habitual. José Miguel, vamos ya al tema político. ¿Qué es lo que más te molesta vamos a decir, determinadas formaciones, pero bueno, ya lo he dicho antes, sobre todo Vox ha tomado la bandera de lo que considera un problema, que es la inmigración? Otra gente no considera que sea un problema, porque nutre al mercado laboral. ¿Dónde crees tú que hay un mensaje falso, o dónde están teniendo como cierto peligro con determinadas cuestiones que puedan...? Bueno, a mí lo que me parece preocupante es que se construya una opción política con tanta fuerza, que está demostrado que está financiada además por intereses internacionales, como puede ser el grupo que apoya a Donald Trump, construyendo un problema donde no lo hay. Quiero decir, España lleva más de 35 años, 4 décadas, decíamos, de migraciones. La realidad es que para España ha sido un elemento de desarrollo, y además esto lo firman grandes instituciones internacionales
muy poco sospechosas de ser revolucionarias, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que lo han dicho en su informe, que la economía española está en un buen momento gracias al aporte de las personas migrantes. España en estas 4 décadas ha avanzado socialmente muchísimo y eso se debe en gran medida al aporte de estas personas y en cambio se está construyendo una imagen de que esto fuese un problema, de criminalizar a la persona migrante porque tiene más difícil defenderse. Entonces es muy fácil construir una acción política machacando más a quien lo tiene peor, generando una gran alarma social donde no lo hay y desviando la atención de los problemas que nos tienen que preocupar, que son la vivienda, la calidad de los servicios públicos, si de verdad hay una distribución de la riqueza en el país. Y de eso, casualmente, este partido no habla. Habla siempre de machacar al que peor lo tiene. Claro. No, y de todas maneras estaba pensando en lo que ibas diciendo también. Digo, mientras nuestros niveles de tasas de natalidad sigan tan bajos, es imposible. O sea, si la economía se mantiene o crece, ¿de dónde se va a tirar, no? Claro, es decir, y además que lo decíamos en una campaña que hicimos hace poco, ya es que somos nosotros. Es decir, yo creo que es muy poca la población nacida en España que no tiene, bien por amistad, bien por relaciones laborales o bien incluso por familia, relación con alguna persona nacida fuera del país. Es decir, ya cada vez es... ¿Por qué? Porque es que esta es la historia, y además la historia de España y especialmente de la zona sur de España. Nos hemos construido a través de afluencia y llegada en distintos momentos de gente de distintos sitios. Y también hay que decir que esa es nuestra riqueza y nuestro orgullo, ¿no? Es decir, yo creo que esa es nuestra fuerza y por eso hoy tenemos territorios con una cultura y un acervo cultural tan potente como es Canarias, ahora que estamos en época de carnavales, que vamos a decir en Canarias o en Andalucía, de esa cultura tan propia, ¿no? Y que es fruto de ese continuo mezclarnos y de llegada de gente. No hay nada más puro, sobre todo para el sur de España, que la diversidad social. Esa pureza de sangre que algunos reclaman es una falacia que nunca existió. Una falacia. Esto yo lo digo porque yo no sé si fue muy representativo, pero a mí sí me llamó la atención porque, vale, hemos dicho Vox tiene su línea ideológica o como quieran considerar, pero sí hubo algún sindicato de la Policía Nacional también, no sé si se vieron esas imágenes, no sé si eso es representativo, porque yo no creo que también una institución tan importante como la Policía Nacional, que yo entiendo que era un sindicato. Claro, no era la Policía Nacional, era un sindicato. Es decir, la Policía Nacional tiene diversos... Efecto llamada, decía, ¿no? Sí, bueno, pero esto, insisto, un sindicato no es nada más que una organización independiente y que puede ser tres, o supuestamente independiente que puede decir lo que quiera. Es decir, como nosotros como organización independiente decimos lo que consideramos, ¿no? La Policía Nacional como Policía Nacional, en los informes que emite el Ministerio de Interior todos los años sobre tasas de criminalidad, está harta de decir que no se puede vincular, y esto sí lo dice la Policía Nacional oficialmente, digamos, y la Dirección General de Policía, que no hay forma de vincular la llegada de personas migrantes con el incremento de delincuencia, que esto es un... O sea, y esto además, insisto, no es que lo diga yo, es que esto está publicado y si ustedes entran en el Ministerio del Interior, que es el ministerio de la mano dura para entendernos, están hartos de decirlo y se puede consultar en la propia web del Ministerio del Interior cómo los datos oficiales y rigurosos no dan crédito y no avalan esta teoría. Otra cosa es que un sindicato independiente puede decir X cosa, ¿no? Pero no es la Policía Nacional, es un grupo independiente que dirá lo que considere claro. Que tiene que decir. Y los que dicen que Sánchez lo ha hecho por medidas políticas como para ganar, ¿no?, en funciones electorales. No sé si... Yo no... Habitualmente no hablo con el presidente del gobierno ni es mi competencia, ¿no? Pero lo que es seguro, y aquí vuelvo a decir, esto hay que ir a la ley, a la Constitución española primero y después a la normativa de extranjería. Las personas que se documenten ahora no van a poder votar. Claro, por lo menos al país no. Luego sí podrían a locales, ¿no? En las locales y dependiendo de cuáles sean los acuerdos de reciprocidad con los países de origen, que es que esto es un tema complejo, en un momento dado a lo mejor podrían votar. Pero en las generales, que es lo que le interesaría al presidente del gobierno y que es donde está el partido gordo, la pelea gorda, quiero decir, entre los partidos, no van a poder. Solamente pueden votar los nacionales españoles. Que una persona que se documente hoy, dentro de 7, 8, 9, 10 años, pueda hacer a la nacionalidad, sí, eso es verdad que puede ocurrir, pero estamos hablando de largo plazo. Pero ya Sánchez tiene que durar. Claro, ya tiene que durar Sánchez y todos los que... Y luego hay otra cosa muy importante. No presupongamos que van a votar las personas migrantes, porque ahí está la diversidad que hay, y me consta que la diversidad de opciones políticas también es muy grande. Así que, ojo,
porque la persona inmigrante es libre, tiene su propia conciencia, sus propias experiencias y hay una diversidad de opciones políticas internas bueno, tan rica como en el resto de la sociedad. Se llama democracia. Sí, la pluralidad política. Bueno, ya no hemos ido tiempo. Sí, y Acciones Unidas un poco porque, claro, esto es una federación. Entonces, no sé un poco la relación que tiene la federación con Acciones Unidas, la labor que está haciendo aquí. Bueno, la naturaleza de la Federación Suracoge es sumar fuerzas entre organizaciones que están en distintos territorios de España, siempre pensando en un enfoque de frontera sur, porque es, digamos, donde ponemos el foco, para, bueno, pues, digamos, generar esta idea de que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, Acciones Unidas lleva trabajando 12 años ya aquí en Lanzarote, es una entidad consolera y bueno, nosotros pensamos que haciendo un trabajo excelente. Ayer convocamos una charla informativa y se llenó el auditorio del Cabildo, o sea que, pero lleno, absolutamente lleno. Eso demuestra la capacidad de llegada que tienen a la población. Y hace unos años, cuando nosotros empezamos a venir por las islas y un poco acercarnos a la realidad aquí, ellos hemos estado interesados, digamos, fuimos sumando, hicimos algunas colaboraciones y se animaron a plantear que querían pertenecer a la federación y nosotros estamos encantados de tenerlos porque aportan muchísimo. ¿Qué hace la federación? Pues con esas Acciones Unidas acá en Lanzarote, con el trabajo que hacemos en Las Palmas, con el trabajo que hacen los compañeros de Málaga Acoge, de Jaén Acoge, de Melilla, de Ceuta, sumamos conocimiento del territorio, hacemos un poco de laboratorio donde todo ese conocimiento genera ideas concretas y capacidad de diagnóstico y por un lado vamos a las administraciones a decir, oigan, tenemos información de calidad para plantearles que hagan las cosas mejor por estos motivos, para plantear estas mejoras de normativa y por otro lado hacer un trabajo también, en la medida posible, de captación de recursos para reforzar el trabajo que hacen los compañeros en el terreno. Claro que sí, lógico. Pues José Miguel Morales, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés. Gracias. Bueno, ya escucharon, bueno, como expertos, ¿no? También en migración, la Federación Suracoge lleva ya muchísimos años trabajando y lo ha dicho, ¿no? Con ese, claro, somos la puerta no del país, sino de Europa y también, bueno, hay, cuando se habla a veces como parece que se dicen las palabras al viento, pero no, hay que también recibir y recibir recibir correctamente a quienes también hacen país, porque lo ha dicho, España ha sido, bueno, ha emigrado y ha recibido y también somos lo que somos, un país de muchísimas culturas, también nuestra posición en el Mediterráneo y luego nosotros entre 3 continentes. Y la verdad que la labor que se está haciendo también en Acciones Unidas dentro de la Federación y un poco también desdramatizar también esa regularización que lo han hecho todos los gobiernos y que en este caso lo que viene a dar es un poco más de estatus oficial también a esas personas que seguro están trabajando, están haciendo una vida normal y muchas veces se le empuja casi a la ilegalidad cuando ni el empleador, ni el propio empleado, ni el propio inmigrante quiere. Nosotros nos despedimos. Pasen una feliz tarde.